Bueno, hoy vamos a ver la otra cara de la moneda. Hoy vamos a ver precisamente cómo nuestra humanidad en muchas oportunidades termina embarrándola terriblemente. Si la semana pasada la clase fue tan maravillosa, tan idílica, tan perfecta en cada uno de sus detalles, el ver cómo el siervo llega y encuentra a la mujer que es, cómo ésta responde en fe, cómo se encuentran en esa situación y ella sin dudar ni un minuto se va en pos de su amado y se encuentra con Isaac y cómo la hace su esposa Génesis capítulo 24 termina de una manera muy linda, ¿no? Diciendo que Isaac es consolado por la muerte de su mamá al tomar como esposa a Rebeca. Preparando la clase del día de hoy, me acordaba de eso, de todos estos eventos, de estos detalles, que solamente son consecuencia de qué, de que Dios estaba detrás de todo eso y su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Pero el día de hoy vamos a ver, hoy no nos vamos a enfocar solo en un capítulo, hoy vamos a ver capítulo 25, 26, 27 y 28, vamos a llegar lejos y no los vamos a ver en detalle, sino que vamos a ver como un recorrido de la vida de Isaac en varias situaciones, desde que Dios le hace una promesa y de cómo responden ellos ante esa promesa. Y cuando hablo de ellos, hablo de Isaac y Rebeca, y como consecuencia sus dos hijos, Esaú y Jacob. Todo esto apuntando a algo importante, y es a que venga ese hombre que sea de fe, que continúe perseverando en las promesas de Dios. Pues vamos a darnos cuenta cómo desaparece de la historia Abraham y la protagoniza Isaac. Ya lo hemos visto desde clases pasadas. Esta es la tercera clase en la que hablamos de Isaac. Y vamos a ver cómo hoy la transición natural de la historia nos lleva a que deje Isaac su lugar y se ponga en el centro como el hombre de fe que ahora se le va a demandar seguir cumpliendo esa promesa a Jacob. Pero lo que vamos a ver hoy es interesante porque puede suceder cuando una persona como Isaac tiene que madurar en la fe. Sin más detalles, mis hermanos, yo tratando de prepararlos para la clase del día de hoy, pero lo mejor que podemos hacer es entrar en materia. Ya hemos hablado, y eso se los voy a recordar en todas las clases, pacto de redención, Dios se pone de acuerdo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para salvar al hombre. Pacto de obras, Adán no lo puede cumplir, era una obediencia perfecta y en su desobediencia obviamente quedó anulado ese pacto de obras. Y el pacto de gracia es el Señor el que va a diseñar desde antes de la fundación del mundo, como lo dice el pacto de redención, un plan para salvar al hombre y este será salvo por gracia. Y es precisamente en ese pacto de gracia donde ya hemos visto el pacto con Noé y vamos en el pacto con Abraham. Todas estas historias que vamos a estar hablando en Génesis son todo lo que se vive dentro de ese pacto abrahámico. Cuando hablemos del pacto de Moisés, cuando ya entremos al libro de Éxodo, imagínense hasta dónde vamos a estar hablando del pacto mosaico, hasta que lleguemos a Éxodo. Todavía faltan varias cosas, varias situaciones importantes en el libro de Génesis. De hecho, vamos hoy, al comenzar el capítulo 25, vamos en la mitad de Génesis. Vamos en la mitad de Génesis. Ahora, esto que estamos haciendo a mí me encanta, porque me encanta que ustedes tengan una idea clara de todas las escrituras, que vean cómo está unida de manera orgánica y maravillosa, que no son historias desconectadas, sino que tienen mucho que ver. Y lo maravilloso es que, haciendo un pequeño repaso, hemos visto una carrera de relevos en esta promesa del protoevangelio. Hemos visto cómo una parte la hizo Adán y Eva, cómo luego otra parte la hace este hijo que vuelve a buscar el rostro de Dios, que es Set. Y luego de la descendencia de Set se levanta alguien como Noé, que es reservado por Dios, es preservado por Dios en el arca. De sus hijos es Sem, el que va a tomarla como el estandarte. De Sem es que se va a levantar ese prometido, ese Mesías. Por eso a los israelitas se les llama semitas. Y de Sem se levanta un hombre llamado Taré. Este cuadro que estamos viendo acá le da unos nombres un poco más modificados a algunas personas. Por ejemplo, no dice Taré, sino dice Terá, porque de alguna manera se dice así también en otros idiomas. Pero es Taré, un descendiente de Sem, del cual se levantan tres hijos, Abraham, Nacor y Harán.
Este cuadro nos da una ubicación para que sepamos qué parentesco precisamente tenían entre estas personas que se casan. Por ejemplo, Sara con Abraham, la misma Rebeca con Isaac. De Abraham viene Isaac y viene Ismael. Y de Isaac viene Jacob y viene Esaú. Mientras tanto que de otro hermano de Abraham, que se llama Harán y que fallece, se levanta Lot. Y es de Nacor donde se va a levantar precisamente una familia donde van a encontrar algunos esposos. Entonces esto es maravilloso lo que estamos viendo. En el cuadro se habla de que Lot, obviamente después de que sale de Sodoma, luego de que sus hijas lo emborrachan, tiene a dos naciones que son los moabitas y los amonitas. Esto es como un compendio de lo que hemos visto. Noé hizo su parte, Abraham hizo su parte, y era necesario que Isaac hiciera su parte. Vamos a ver que también hizo su parte Isaac. Ahora Isaac debe correr la parte de la carrera de la fe que le corresponde. Ahora, hablando aquí un poco más en detalle, no sé si ustedes sabían, para poder cerrar la historia de Abraham, hoy vamos a hablar de otras cosas que hizo Abraham, luego de lo que hablamos del monte del sacrificio, cuando el Señor lo detiene, y bueno, todo esto que sucede luego de echar a la criada, a la esclava, juntamente con su hijo, y luego de la muerte misma de Sara, ¿qué sucede? Luego de la muerte misma de Sara, ¿qué sucede? Miren acá este cuadro nuevamente. Le voy a quitar esto aquí. Miren el cuadro nuevamente. Abraham tiene a Sara y tiene a Agar. De Agar tiene a Ismael. Pero a Agar y a Ismael lo saca fuera y se queda solo con Sara y con Isaac. Ahora, Isaac toma como esposa a Rebeca y de ella va a tener dos hijos, Jacob y Esaú. Maravilloso, hasta ahí estamos bien. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero no sé si alguno de ustedes sabía esto, y si lo sabía, hoy hay que no, si no lo sabía, hay que nombrarlo puntualmente. Abraham, luego de que Sara muere, él vuelve a tomar otra mujer como esposa. Dice Génesis 23, el verso 1, fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Él quedó viudo y él lloró a su esposa, guardó el luto que merecía su esposa, pero en Génesis capítulo 25 dice la bendita palabra de Dios lo siguiente, en el verso 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre es Setura, la cual le dio a luz a Sinra, Jotzan, Medán, Madián, Isbac y Suba. Y Jotzan engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Isurín, Letusín y Leumín. E hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. El texto aclara la diferencia que hay entre Isaac y el resto de hijos que tuvo Abraham, y fueron hijos legítimos. Fueron hijos legítimos porque él vuelve a tomar otra esposa, una segunda esposa. Pero la escritura deja claro que todo lo de Abraham lo heredó ¿quién? Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Una cosa completamente diferente lo que hizo con Isaac a lo que hizo con el resto de sus hijos. Y este cuadro es maravilloso porque este cuadro tiene en cuenta a Setura y a sus 6 hijos que tuvo con Abraham. Esto como información general para que la podamos entender. Entonces podemos hablar de que Abraham tuvo principalmente a Ismael en primera instancia, que sabemos que fue una situación, una decisión que tomó con su esposa en la carne. Luego tiene a Isaac y finalmente al tomar otra mujer con Setura tiene 6 hijos más. Ahora, de Isaac es que le va a ser llamada descendencia a Abraham. Dice Génesis 21:12. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, que lo que le había dicho Sara de que echara a la sierva y a su hijo. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac
te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Abraham entonces la tiene clara. Lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, capítulo 25, está posterior al capítulo 21. Él le queda, si él tuvo dudas en algún momento con Ismael, luego de que el Señor le dice esto y lo echa fuera, le queda aún claro para la manera en que él se va a relacionar aún con los hijos que va a tener con Cetura. Esto no quiere decir que él no los ame, él los ama. Él también se ve en la escritura que los cuida, pero la promesa en particular de que Dios iba a levantar un pueblo en quien se iba a cumplir en Isaac. Abraham entonces la tiene clara, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces es sencillo. De Abraham viene Isaac. Y ahora, de Isaac vendrá Jacob. Y de Jacob vendrán las 12 tribus de Israel, de las cuales de Judá vendrá el rey David, y del rey David vendrá el Mesías. Esto podemos verlo de una manera sencillísima. Eso nos parece a nosotros lo más fácil de la vida. Pero la manera de poner, de que se desarrolle la historia, ¿qué? Llegar a este orden de acontecimientos no será sencillo. ¿Y por qué no será sencillo? Por lo que les decía en la introducción de la clase, por la naturaleza pecaminosa humana. Así como fue de maravillosa la clase la semana pasada por ver la intervención divina en cada uno de estos actos, en la clase del día de hoy, hablando de cómo Isaac conoce a Rebeca y todo esto. Eso fue la semana pasada, ver la intervención, la providencia de Dios, la guía de Dios en cada uno de estos momentos. Pero vamos a ver en esta clase cómo el hombre al meter la mano y al tomar decisiones más en la fe y en lo que el Señor ha dicho, y más en las emociones y por sus sentidos físicos, vemos cómo casi se pone en riesgo esa bendita promesa del Mesías. A mí me gustaría dejar claro desde el principio cuál es la voluntad de Dios. Romanos capítulo 9, verso 9 al 13 dice lo siguiente: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La primera parte donde dice el mayor servirá al menor, se lo dijo Dios a Rebeca. Pero la parte donde dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, ahí el apóstol Pablo está citando a un profeta menor. Es otro momento donde el Señor lo habla. Pero está hablando de todo el plan de Dios. Y el plan de Dios es que, aunque Isaac tuviese 2 hijos, que hoy vamos a ver todos estos detalles, era en Jacob en quien iba a cumplirse la promesa que Dios había dado. Ahora, es algo atípico. ¿Y por qué es algo atípico? Porque casi siempre en la cultura, y esto lo tuvo que vivir Abraham de primera mano, yo se lo repetía en clases pasadas, en la cultura oriental tiene mucho peso el primogénito. Entonces es el primogénito el que se supone, culturalmente se supone el que va a ser el patriarca de esa casa una vez muera el patriarca. Ahora, los derechos de primogenitura eran importantísimos. Al primogénito se le daba más del 60 o 70% de la herencia, mientras que al resto de los hijos se le repartía lo otro. ¿Ok? En este caso, a Isaac, como Isaac es el hijo de la promesa, a Isaac se le dio toda la herencia por parte de Abraham. Pero Isaac, al tener 2 hijos, como lo vamos a ver adelante, él se iba a repartir y va a ser muy importante la primogenitura al interior de Esaú y de Jacob. Quiero que entendamos que la primogenitura no es el derecho de haber nacido primero. ¿Cómo se puede vender en el caso de Esaú el derecho de haber nacido primero? Eso no se vende. Son los derechos y privilegios que tenía el primogénito, como esto que les hablo de gran parte de la herencia, y ser el líder de ese pueblo que se está levantando. Nosotros conocemos la historia
de principio a fin. Pero sus protagonistas, es decir, Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob, esos protagonistas la vivieron día a día en tiempo real. Yo estoy leyéndoles algo que dice el apóstol Pablo miles de años después en el Nuevo Testamento. A ellos les toca encontrar el camino para llegar a la promesa que Dios le hizo a Abraham. En Isaac te será llamada descendencia. Bueno, Isaac ya hizo su parte, tuvo 2 hijos. Pero ahora le corresponde a Isaac ser ese hombre de fe que fue su padre. Ahora le corresponde a Isaac ser ese hombre de fe que fue su padre. Porque Abraham muere y es el turno de Isaac de crecer y velar por las promesas de Dios. Dice Génesis capítulo 25 del 7 al 11. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer también. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Entonces acá estamos viendo la transición entre las promesas hechas a Abraham, y ahora es Isaac el que es el patriarca, y es el que ahora hereda estas promesas y tiene que caminar en fe. Por eso tiene que madurar en su fe y tiene que velar porque estas promesas se cumplan. Ahora, cuando hablo de que estas promesas, velar porque estas promesas se cumplan, no es que le esté recordando a Dios, Dios es fiel, Dios es fiel. Me refiero a que Él haga su parte, de que Él sea un hombre temeroso de Dios, que cuide hacer la voluntad de Dios, porque en principio Él tiene 2 hijos y ahora hay que ver, según lo que dice Dios, sobre cuál de esos 2 hijos es que Dios va a reposar las promesas. Ahora, lo leímos anteriormente. Isaac, al igual que su padre Abraham, tendría que madurar en la fe y sería un camino doloroso. A mí me gustaría recordar algunos eventos no muy afortunados de Abraham, unos de ellos, otros hermosos, pero hacer un paralelo con Isaac y que nos demos cuenta. Algunos dicen que no, Isaac la tuvo fácil, Isaac, mejor dicho, fue en coche, no como Abraham. De pronto no fue tanto como Abraham. Él no tuvo que esperar tanto tiempo, hasta los 100 años para tener un hijo. Nos vamos a dar cuenta de la edad que tuvo sus primeros hijos Isaac, y en eso no hay comparación alguna con su padre. Pero sí hay muchos eventos de la vida de Abraham y de Isaac que son muy similares. Y eso lo que busca es que madure Isaac en la fe y que dependa de Dios. Por ejemplo, Abraham pasó un tiempo de hambre e Isaac también. Abraham descendió a Egipto, dejó la tierra prometida sin consultar a Dios, y Dios también manda a Isaac que no descienda a Egipto. Abraham mintió y dijo que Sara era su hermana, como también en un momento dado Isaac mintió y dijo que su hermana era Rebeca. Abraham fue expulsado por su engaño, por haber dicho que su esposa era su hermana, como también Isaac es expulsado por su engaño de la tierra donde vive. Abraham tuvo un conflicto con Lot, que llevó a que se separaran y que pues Abraham siguiera perseverando en la promesa. Como también Isaac tiene un conflicto con Abimelech y él sigue en pos de esas promesas de habitar en la tierra prometida. Abraham erigió un altar a Dios, como también Isaac hace un altar a Dios. Entonces estamos viendo que el Señor está enfrentando a Isaac a situaciones y a momentos que están fortaleciendo su fe, que lo están madurando, al punto que el último de los eventos que les narro es que tanto como Abraham, Isaac también compone un altar para Dios. O sea, el Dios de los cielos, el Elión, el Altísimo, el Todopoderoso, es el Dios de Isaac. Es el Dios de Isaac. A mí me parece maravilloso cuando el Señor Jesús le dice a los fariseos, Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Mis hermanos,
ninguno de estos hombres heredó la fe. Abraham tuvo que tener una comunión con Dios. Dios tuvo que actuar en Abraham y Abraham tener una comunión con Dios para poder decir a Abraham, Él es mi Dios. Ese es el camino que tiene que recorrer ahora Isaac. Isaac no heredó, no se ganó en un paquete de frituras su fe en Dios, en el Dios Todopoderoso. No, fue Dios actuando en Isaac, madurando su fe y llevándolo a que él pudiese decir, yo soy del pueblo de Dios y Dios es mi Dios. Cosa que también va a ser Dios con Jacob. Es algo maravilloso. Entonces, cuando dice el Señor Jesús a los fariseos, Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es porque estos hombres tuvieron experiencias y comunión con Dios. Ahora, es aquí donde en la historia, esta historia deja de ser color de rosa. Y vemos a Isaac y a Rebeca criando rivales. Porque si se levanta Esaú y Jacob como antagonistas, no es solo por ellos, es también por la dinámica familiar que hay al interior de ese hogar. Y esto es importantísimo tratar. Yo quiero volverles a recordar la promesa de parte de Dios, la promesa que Dios hizo. Génesis 25, 9 dice así, 19, perdón. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, ¿quién dijo? Rebeca, si así es, ¿para qué vivo? Y fue y consultó a Jehová. Aquí yo quiero hacer un alto en el camino. A mí me parece maravilloso esto. Rebeca resultó también estéril como Sara. Y vemos a Isaac haciendo su papel sacerdotal, intercediendo delante de Dios por su esposa, y Dios concede que ella tenga hijos. Ella solo tiene esos dos gemelos, no más en su vida. Verso 23. El 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si así es, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Esto nos muestra que Rebeca era una mujer piadosa, una mujer que creía en Dios, que tenía una relación con Dios. Y no solamente le oraba a Dios, sino que Dios le respondía, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Ya tenía una pregunta de lo que estaba sucediendo. Me encuentro en embarazo, veo que hay una lucha dentro de mi vientre, una cosa interesante esto, pero también dramática. Y le pregunta al Señor, y el Señor no la deja con las dudas, le responde, 2 naciones hay en tu seno, en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron a su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al carcañal o al talón de su hermano Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Amén. Bueno, en primera instancia, desde que se casan hasta que Rebeca queda embarazada, han pasado 20 años. Imagínense esto, ¿qué lleva a Isaac a orarle a Dios para que su esposa quede embarazada? 20 años de intentos. Y eso no debe haber sido fácil para Isaac, porque sobre sus espaldas está que de los descendientes de él se levante el pueblo de Dios. O sea, no es algo fácil. Ahora, le ora a Dios, Dios concede que quede embarazada esta mujer. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Al día de hoy nosotros tenemos muchas facilidades para saber no solo de qué sexo es el niño que espera la esposa de uno, sino también saber cuántos son. Esto es tremendo, que el Señor le hable a Rebeca, porque Rebeca sabe, escúchenme bien, que los niños luchan dentro de ella. Cosa
interesantísima, sin radiografías ni nada de esto, sin ecografías, nada de esto, más bien ecografías, sin nada de esto. Ella sabe que hay una lucha dentro de su ser y el Señor le dice es que hay dos pueblos, hay dos naciones, hay dos hijos tuyos. Ahora, todo lo que Dios le habla a Rebeca se ve evidenciado cuando está en el parto. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. O sea que cuando ella tiene, para toda la sociedad en general que la estaba viendo, que estaba participando de esta dicha de que Rebeca tuviera hijos, para toda esa comunidad, por primera vez se enteran que tiene gemelos. Pero para ella ya es una realidad, y ya es una realidad a quien Dios ha escogido. Así como lo leíamos en Romanos capítulo 9. Estos bebés no habían hecho ni cosa buena ni cosa mala, y el Señor los eligió. Y dice el apóstol Pablo, para que el llamado no repose en las obras buenas o malas de una persona, sino por el que llama. Y el Señor llama es ¿por qué? Por gracia, por gracia. Ahora, por la misma dinámica de lo que sucede, al ver al niño todo velludo y todo peludito, le ponen Esaú, que eso significa Esaú, velludo. Y por la situación esta de que el segundo bebé nace tomado del talón de su hermano, como tratando de meterlo y salir en su lugar, como de suplantarlo y ser el primero, a Jacob le ponen Jacob, que significa el que suplanta. Entonces, mis hermanos, hay una promesa interesante aquí. El menor será el que tomará el lugar de privilegio en esa familia. El mayor se sujetará al menor. Es algo culturalmente revolucionario. Culturalmente revolucionario. Aquí el caso de Isaac no es el caso de Abraham. En el caso de Abraham, él había tenido dos hijos con dos mujeres distintas. Una su esposa oficial y otra una esclava. Fuera del consejo de Dios, ideas que se le pasaban a ellos por la cabeza, y cuando digo ellos, a Abraham ya Sara. Pero el caso de Isaac es completamente distinto. Él tiene dos hijos oficiales con su esposa oficial. O sea que esto es interesantísimo. Está dentro de los parámetros de la promesa. Pero ¿en quién va a reposar la promesa? Pues Isaac piensa que la promesa automáticamente, por la cultura que existe, reposa sobre Esaú. Y vemos a un Esaú amado por su padre Isaac. Pero por otro lado vemos a una Rebeca que ha escuchado la voz de Dios, ha oído lo que Dios ha determinado y por eso ama a Jacob. Génesis 25:27 dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y eso es bien interesante, mis hermanos. Eso es bien interesante porque esto nos da una evidencia para saber por qué hay tanto conflicto al interior de ese hogar, mis hermanos. Y aquí la clase del día de hoy se llama ceguera ante la promesa, porque aquí comienza la ceguera. Y este es el signo de alerta de algo que es obvio, pero que ellos no vieron, mis hermanos. Génesis 25:28 dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Tanto Isaac como Sara fueron ciegos ante señales de alerta. ¿Por qué, mis hermanos? Porque un pecaminoso énfasis en el amor y cuidado selectivo de cada uno de sus hijos entorpeció todo. Entorpeció todo. Mis hermanos, nosotros como padres hemos sido llamados a amar por igual a nuestros hijos, no amar a uno más que a otro. Este comportamiento pecaminoso aún lo va a heredar el mismo Jacob, porque nos vamos a dar cuenta de que él de todos sus hijos, al que más amó fue a José, porque lo tuvo con su esposa a la que amaba, que es Raquel. Eso lo vamos a ver más adelante. Creo que algunos van a estar ya muy confundidos con los nombres, pero desen tiempo para que manejen esta información. La historia es muy bonita y van a hacerlo, yo sé que lo van a hacer muy bien. Entonces el mismo Jacob más adelante va a heredar esa manera incorrecta de relacionarse con sus hijos.
Porque uno debe amar por igual a todos, mis hermanos. En esta disyuntiva estuvo en un momento Abraham, pero para él no fue difícil porque la promesa, de manera general y pública, tanto Sara como Abraham escucharon en momentos distintos que la promesa reposaba era en Isaac. Pero en este caso, mis hermanos, Dios le habla a Rebeca. Y vamos a ver ahí un silencio que existe, entre Rebeca y el mismo Isaac. Isaac está empeñado que quien lo herede sea su hijo Esaú. Mientras que Rebeca, al conocer las promesas de Dios, en lugar de aconsejar a su marido, como lo hizo Sara con Abraham, y lo aconsejó y le dijo, echa a la esclava y a su hijo, ¿qué debió haber dicho acá Rebeca? Rebeca lo que debe haber dicho es, mira, el Señor se ha pronunciado de esta manera, ha dicho esto. Ahora, la Escritura no dice que Rebeca se lo haya dicho. Tampoco la Escritura dice que no se lo haya dicho. Sencillamente hay un silencio. Entonces uno calla donde calla la Escritura. Pero el comportamiento de Isaac no es un comportamiento consciente que tenga pendiente esa promesa de que el mayor servirá al menor. Todo lo contrario, el status quo sigue en esa familia igual. Como toda familia oriental, el que nació primero es el que lleva el liderazgo en esa casa, es el que llevará las banderas de su padre, es el que se sacará adelante a su familia y obviamente heredará la mayor parte de la herencia porque es el primogénito. ¿Cómo podría entonces esto afectar la promesa? ¿Cómo podría afectarla? Hablemos de estos personajes. Miren las personas que hacen parte de la familia de Abraham. Tanto Isaac como Rebeca fueron ciegos ante las señales de alerta. ¿Cuáles? El hijo favorito de Isaac era un profano, que no pensaba en las promesas de Dios, sino que siempre tenía su mente en el aquí y en el ahora. Vamos a ver a un Esaú llegando de cazar y no cazar nada con hambre y cómo fácilmente vende su primogenitura. Más adelante vamos a verlo a él también, casándose con mujeres, tomando para sí mujeres que no son mujeres de su familia, sino que son mujeres cananeas. Y esto es desagradable, porque él debía conocer la historia de su familia. Él debió conocer lo cuidadoso que fue Abraham al escogerle esposa a su padre Isaac. La consecuencia de eso fue su madre, Rebeca. Él no tiene cuidado en absoluto. Él está pensando en las cosas aquí y ahora. Él no tiene una imagen trascendente. Él no está viendo la vida, como lo dice Colosenses, no poniendo los ojos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. No, él tiene puesta su mirada en las cosas temporales, en las que se ven. Ahora, hay predicadores que se esfuerzan en justificar el mal comportamiento de Jacob porque fue elegido por Dios. Eso no lo vamos a hacer aquí en esta clase. Hemos hablado del pésimo comportamiento de Esaú. Bueno, hablemos también del pésimo comportamiento de Jacob. El hijo favorito de Rebeca tendía al engaño y a las tretas para conseguir lo que quería. Él hacía honor a su nombre. Jacob, el que suplanta. Él hacía honor a su nombre. Era tramposo. Más adelante vamos a ver cómo va a caer cuando ya nos centremos en la vida de Jacob. Nos vamos a dar cuenta cómo él cae también en manos de otro tramposo igual que él. Porque Dios también va a tener que tratar a Jacob, porque será el que le dará las promesas. Y tendrá que tener una fe propia, una comunión con Dios propia, para poder llevar a cabo esas promesas que Dios ha dado. Esta situación de Isaac amando a Esaú, a pesar de que sea un profano, y esta situación de una Rebeca amando a Jacob, a pesar de que sea un tramposo, tarde o temprano va a estallar. Tarde o temprano va a estallar. Pero Dios todo lo tiene bajo control. Más fuerte es Dios que los hombres. A mí me gustaría aquí reflexionar en algo. Vamos a ir por partes. Miremos primero que todo estos crasos errores. En Génesis 24:3 vemos el cuidado que tiene Abraham de conseguirle una esposa adecuada a su hijo. Dice así, a su hijo Isaac.
y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí, hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Aquí ven la imagen que vimos la semana pasada y el texto que estudiamos la semana pasada de Génesis 24 con lujo de detalles. Pues mis hermanos, esto debe haber sido una máxima para Isaac. Isaac mismo, si en verdad estaba preocupado de levantar el pueblo de Dios y verdaderamente era el hombre de fe para su momento, debía estar tan vigilante como lo había estado Abraham. Ahora, la pregunta del millón. Isaac estuvo tan vigilante con quién emparentaban sus hijos como lo estuvo Abraham con él mismo, de que se emparentara correctamente y por eso terminó con Rebeca. Miremos lo que dice Génesis capítulo 26, el 34 al 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Primero que todo, mis hermanos, vemos algo que ni siquiera Isaac hizo. Que ni siquiera Isaac hizo. ¿Y qué vemos? Vemos que nuevamente uno de los hijos de Isaac cae en poligamia. Toma dos mujeres. Ahora, toma mujeres eteas. Y los eteos son de la tierra de Canaán. Es decir, tomó cananeas. Entonces, acá tiene que compartirse la responsabilidad. Aquí no solamente Esaú era un profano que quiso encontrar fue en las cananeas a su esposa, sino que también vemos un vacío enorme por parte de Isaac. Hombre, él debió haberse sentado y haber pensado, si mi padre tuvo tanto cuidado de la persona con la que yo me iba a casar, con la que yo iba a vivir toda mi vida, y encontré en ese cuidado a alguien tan piadoso como Rebeca, hombre, debe haber sido una actitud más activa, la de Isaac con sus hijos. Pero esa pasividad, ese vacío en su guiar en esa área a su hijo mayor, hace que en el texto, en el verso 34 dice, tomó para sí mujer. O sea, él era completamente individual, era completamente autónomo en sus decisiones. Ahora, el verso 35 dice que fue amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ellos no estaban de acuerdo. Pero por un lado, Isaac, aunque le amargó su vida, esa decisión de su hijo, se la toleró. ¿Por qué? Porque en él había vacíos y no cuidó su área sentimental. Pero por otro lado, Rebeca estaba embelesada con Jacob y tampoco le prestó atención a su hijo Esaú en esa área. Entonces empezamos a ver unos problemas bien tremendos. Ahora, yo quiero leerles todo el capítulo 27 donde se genera el gran conflicto entre Esaú y Jacob y por qué se genera. Dice así la bendita palabra del Señor. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta. Tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo soy lampiño.
quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador. No, pues no lo era, ¿no? Y me tendrá por burlador. No, él era de lo más sincero, pues. Y traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo el guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca, los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos y que ella tenía en su casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos por la parte de su cuello también, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho todo lo que me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Mis hermanos, nunca habría hablado así Esaú. Esaú nunca habría hablado así. Esaú es un profano, es un pagano. Él no tiene en cuenta a Dios. Ahora, sigue así, diciendo así la bendita palabra de Dios. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios ha permitido que la encontrara delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo porque para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y dijo Isaac y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo de Jehová bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Amén. En esta parte de lo que acabo de leer, ya continúo con el texto. Isaac toma partes de la promesa que Dios mismo le ha hecho a Abraham. Dios le dijo a Abraham, benditos serán los que te bendijeren y malditos los que te maldigan. Dice el verso 30, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de la casa, e hizo él también guisado y trajo a su padre y le dio. Levántate, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con un gran clamor y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues
te haré a ti ahora, hijo mío. Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Amén y amén. Oye, qué capítulo tan triste de las Escrituras. Mis hermanos, alguien diría, pero ¿por qué triste? Se está cumpliendo la voluntad de Dios. Mis hermanos, ¿ustedes creen que Dios, yo creo que esa clase de pensamiento la han cultivado por décadas muchas personas que se paran en el púlpito a decir tonterías? ¿Ustedes creen que el Señor necesita del pecado de los hombres para que se cumpla su voluntad? Estas cosas pudieron haberse dado de otra manera, obviamente. El Señor es soberano. Y es aquí donde tengo que enseñarles algo importante. Y es la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Dios es soberano. Desde antes de la fundación del mundo, Él determinó que las cosas sucedieran de esta manera. Pero sucedieron también de esta manera por la responsabilidad pecaminosa de los seres humanos. El hombre es responsable. El hombre es responsable. Hablemos un poco, mis hermanos. Rebeca debió haber tenido más comunicación con su esposo. Y así como Sara en su momento le recordó la promesa a Abraham, y por eso él echa fuera a la sierva y a su hijo, Rebeca debió haberle recordado a Isaac que Dios había determinado que el mayor serviría al menor y que desde pequeñitos hubiesen cultivado en esa idea, en esa promesa a sus hijos. En lugar de eso, sembraron fue competencia y división. Pero no solo eso. Vemos vacíos por parte de Isaac como los que les he dicho. No le enseñó a su hijo favorito el temor de Dios. Permitió que él se comportara como se comportara y ya. Miremos a un Isaac de pequeño. Un Isaac llevando la madera sobre sus hombros, viendo cómo su papá lo amarra y lo va a sacrificar. Y él sabe, él confía plenamente en su padre, porque el temor de Dios que tiene Abraham es el temor de Dios que tiene Isaac. Todo eso se lo pudo haber enseñado Isaac a Esaú, pero no lo vemos por ningún lado. Entonces vemos dos crasos errores aquí. Entonces no podemos nosotros decir sencillamente que fue parte de Dios, sino que el responsable directo de estas actitudes pecaminosas, ¿quién es? El ser humano. ¿Quién es la responsable de alcahuetearle el engaño a su hijo y de hecho planearlo? Rebeca. ¿Quién es el responsable de que Esaú se levante como un profano, como un blasfemo, como una persona que no tiene en cuenta a Dios? Si se dan cuenta, él no dice, Señor, por favor, de parte de Dios bendíceme, no, bendíceme. O sea, es una bendición que viene de su papá. En ningún momento se nombra, o sea, de lo que yo he leído de Esaú, difícilmente en algún lugar se habla de que él nombre a Dios. Entonces, por un lado vemos a un padre que toma decisiones por sus sentidos. Esto es interesante. Dice que Isaac no puede ver. Entonces, ¿qué hace Isaac? Isaac huele. Entonces, ¿qué hace Isaac? Isaac palpa. Isaac ya está viejo, ese está entrado en años. Y le dice a su hijo, le dice, prepárame una comida y luego te bendigo. Y esa comida, a través de la cual lo engañan, su gusto lo engañó. No solo su tacto, no solo su olfato, no solo su gusto. Él levantó un hijo con ese comportamiento. Vemos a un Esaú por un plato de comida vendiendo su primogenitura. Pero por otro lado, vemos una madre que busca el propósito de Dios a través del engaño. A través del engaño. Y mis hermanos, nosotros no podemos enseñar en un púlpito que Dios usa el pecado para cumplir su propósito. No es así, mis hermanos. Quien pecó, quien engañó, fueron Rebeca y fueron Jacob. Quien fue negligente en su trabajo fue Isaac. Quien fue un profano fue Esaú. Pero esos comportamientos pecaminosos no se los podemos atribuir a nuestro buen y perfecto Dios. Sí, Él permite que suceda desde antes de la fundación del mundo, pero es el hombre el que es responsable. Es algo impresionante lo que yo les leo, mis hermanos. Los sentidos engañaron a Isaac, pero por otro lado,
esta mujer, en lugar de llenar esos vacíos de su esposo, así como lo hizo Sara, yo se los explicaba la semana pasada, Sara ve que Abraham está en un error y le recuerda las promesas. Es en Isaac que no será llamada descendencia. Y cuando se puso muy testarudo Abraham, Dios mismo le habla a Abraham, le dice, sigue el consejo de tu esposa Sara. Pero vemos aquí en Rebeca no esa actitud, o bueno, no por ahora, porque más adelante, de una manera tardía, pero bueno, finalmente la tiene, como que ubica a Isaac. Pero en ese momento no. En los vacíos sendos de Isaac, su esposa no fue su ayuda idónea. Y vemos un hogar dividido. ¿Qué logra esto? Logra, mis hermanos, que suceda lo que dice Génesis capítulo 28. Voy a leerles Génesis capítulo 28 antes de leerles Génesis 27, porque van a ver la preponderancia de la cosa. Génesis 28, desde el verso 1 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. ¿Cómo así? En un momento se despierta Isaac y los vacíos que tuvo con Esaú no los va a tener con Jacob. ¿Por qué? Capítulo 27, verso 46. Cuando se forma este chicharrón tan tenaz que les acabo de leer en la escritura, vemos que se enfurece Esaú al punto de que va a querer asesinar a su hermano. O sea, ya me engañó 2 veces este suplantador. Lo voy a matar, no voy a descansar, no va a descansar mi alma hasta que lo mate. Y su mamá se entera de esto y entonces ella aconseja a su hijo, nuevamente en secreto, sin contar con su esposo, le dice, no, huye a donde mis familiares y allí porque tu hermano aquí te va a matar. Pero mientras le dice eso a su hijo Jacob, por fin termina el silencio y hace partícipe a su esposo Isaac de las decisiones con su hijo. Verso 46, capítulo 27. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed, las que les acabo de mencionar que eran cananeas. Si Jacob toma de las hijas de Ed, como estas, de las hijas que están en esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Mis hermanos, aquí es Rebeca, la que anda velando de que se case bien su hijo. Entonces como que cae en cuenta finalmente Isaac y por eso le dice, 28, verso 1, enseguida. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Y pues le da la bendición de que se vaya a donde la familia de su madre. O sea, a donde fue el Damaseno Eliezer a conseguirle esposa a Isaac. Y el Dios omnipotente te bendiga. Vuelve y lo bendice. Imagínense. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham. Imagínense esto que sucede acá. Y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue entonces Esaú a Ismael, y tomó para sí mujer a Amalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Miren, este pasaje es algo interesantísimo, mis hermanos. ¿Por qué razón? Si la bendición que le dio primero, cuando fue engañado, fue buena, realmente la bendición importante, mis hermanos, realmente la bendición importante es esta de Génesis 28. Porque Dios no va a bendecir a una persona
bajo el engaño. Si alguien se para en un púlpito a decir que fue a través del engaño que Jacob obtuvo la promesa, está diciendo mentiras. Comparen, por favor, la bendición que le da Isaac a Jacob, siendo en ese momento supuestamente Esaú. Y es muy diferente a la bendición que le da ahora Isaac a Jacob. Miren esta bendición, yo se los quiero leer nuevamente. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser una multitud de pueblos. Y para que des esta tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. O sea, la promesa de Abraham. Así envió Dios, Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram. Esto es impresionante, mis hermanos. Impresionante. Es en este momento donde Jacob obtiene la bendición de Abraham, de Isaac y ahora de Jacob. Ahora, Jacob todavía no entiende muchas cosas. Jacob sencillamente está enredado en una competencia con su hermano. Él no entiende muchas cosas y ya nos llevaremos más tiempo y más clases hablando al respecto. Pero en este momento es donde se alinean por fin Isaac y Rebeca para hacer la voluntad de Dios. Si hubiese podido evitar muchas cosas, bueno, finalmente sucedió. Ahora, Esaú es tan profano, y si Jacob, que es el elegido de Dios, en ese momento está ciego porque él todavía no tiene una comunión real con Dios. Nos vamos a dar cuenta más adelante los desastres que hace diciendo que tiene relación con Dios. Mucho menos Esaú. Dice que Esaú se da cuenta que a sus padres, en particular a Isaac, le parece mal que le haya tomado esposas cananeas. Entonces dice, no, voy a tomar entonces a alguien de mi familia. Y él asume que desconoce tanto la historia de su familia, que a dónde se va a buscar mujer. A Ismael. A Ismael. Donde Abraham se había esforzado tanto en separar a Ismael de Isaac. Y Esaú se emparenta, o sea, por ningún lado. O sea, por ningún lado, Esaú no daba pie con bola. Y seguía practicando la poligamia. Así como también Jacob en su momento la va a practicar y le va a traer terribles problemas. En este caso, Esaú tenía mujeres cananeas e ismaelitas. Terrible, terrible. O sea, en ninguna manera. En ninguna manera.